estamos en contacto para esta entrevista con Jorgelina Gauna. Ella es comunicadora, es docente y directora del portal Disticia, que está especializado en información y noticias con perspectiva en discapacidad y género. Hola Jorgelina, ¿cómo estás? Te saluda Diana. Hola, buenas tardes Diana, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, este fin de semana publicaron desde Disticia la segunda parte de un informe titulado La Ruta de la Inaccesibilidad. Ahí está, difícil. Contanos, por favor, en qué consta este informe y, bueno, qué expone este segundo tramo. Sí, bueno, hablar de accesibilidad siempre es bastante amplio y difícil de abordar en términos de qué es lo que más estamos acostumbrados a tratar en términos de discapacidad. Entonces, lo que nos surgió de este trabajo es, bueno, a raíz de una inversión que hizo el Estado Nacional en infraestructura edilicia para las universidades de todo el país, de la cual salieron beneficiadas 4 universidades de acá de Rosario. Y bueno, sucedió algo que nos llamó la atención y que nos dio, digamos, esta pauta para empezar a hacer este informe, que es un comentario que hubo en una página de Facebook de una de las universidades, en la que una alumna, bueno, decía que ojalá que esa inversión también se usara para hacer más accesible la universidad. Claro. Y bueno, y eso generó una serie de comentarios de parte tanto del alumnado como mismo de la misma empresa que está a cargo de esa universidad, digamos, a cargo de esa reforma, que tenían que ver con un montón de cuestiones capacitistas, es decir, bueno, comentarios como hay una rampa atrás de la facultad, entren por ahí. Y bueno, entonces esto nos llamó mucho la atención y empezamos a indagar un poco acerca de eso y fue lo que nos dio el pie. En primer lugar hicimos un informe en el que habíamos hecho una estadística para saber el alumnado qué percepción tenía acerca de la accesibilidad en las universidades y en los institutos superiores de Rosario. Este informe en el que colaboró el compañero Lautaro Ceballos nos dio el lugar para este segundo informe, en el que queríamos mostrar también el lado B, digamos, el lado positivo de lo que es la inaccesibilidad, digamos. En este primer informe mostramos todos esos números que nos dieron ese panorama tan pesimista, y ahora queríamos mostrar, bueno, qué trabajos se están haciendo específicamente arquitectónicamente para hacer más accesible la ciudad. En el informe, Jorgelina, se puntualiza que hay al menos 4 tipos de barreras que inaccesibilizan la sociedad. ¿Cuáles son estas barreras y en qué consisten? Sí, hay al menos 4, es bastante también amplio eso. La accesibilidad tiene que ver con que cada uno pueda gozar de sus derechos y acceder a sus deseos, ¿no? Desde el simple hecho de, bueno, tengo ganas de comer un chocolate y cualquiera de nosotros en este momento podría ir a un kiosco y comprárselo. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Desde ese punto de vista se plantean las que tienen, la que más vemos, digamos, que es esta, la física, las barreras que vemos en la calle, los pozos en la vereda, donde no hay rampas, no hay bajadas, bueno, un montón, y obstáculos que tienen que ver, que nos impiden movilizarnos. Después están las culturales, las sociales, que tienen que ver con los prejuicios, como todos fuimos educados, digamos. Entonces, pensar que una persona, infantilizar a las personas con discapacidad, es también pensar que no pueden actuar por ellos mismos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer accesible algo si va a venir acompañada de o alguien lo va a hacer por ella? Entonces, esas barreras que son, yo te digo, las sociales, las culturales, tienen que ver con eso, y después también está esto otro que es lo comunicacional, que es el lenguaje que utilizamos todos y cómo lo utilizamos y cómo hacemos accesible la información y los conocimientos a partir del lenguaje. Tiene que ver con emplear un lenguaje sencillo, no digamos disminuir el conocimiento ni la información, pero sí emplear un lenguaje sencillo para que todos puedan acceder a eso que estoy diciendo.
Claro, Jorgelina, te saluda Nayara Bonori. Te quería consultar en este sentido. Al comienzo del texto planteabas algo muy interesante de que los apoyos y los recursos necesarios para justamente hacer accesible un lugar no se dan por este prejuicio de que las personas con discapacidad no van a estos lugares. ¿Qué preguntas crees que deconstruyen o ponen en tensión, si se quieren, estos prejuicios? Bueno, buenas tardes, Nayara, un gusto. Igualmente. Mira, los prejuicios tienen que ver con, a veces uno piensa en todas las categorías que hemos creado a partir de las luchas, y tenemos el gran ejemplo de la diversidad sexual, pero también nos lleva a reflexionar para qué sirven las categorías, porque las categorías a veces nos estancan, ¿no? Como que nos delimitan un poco. Y hay un concepto, hay una idea que está buenísima, que justamente el mundo ideal sería donde no existan esas categorías y todos podamos, digamos, convivir en esta sociedad y en este mundo de manera diversa. Lo que pasa es que, bueno, primero para llegar a ese punto hay que reconocerlas, ¿no? Hay que reconocer eso que nos hace, que la sociedad nos impone como diferentes. Con respecto a qué nos hace preguntarnos sobre eso y qué nos hace interpelar, y es una cuestión humana, digamos, simplemente es pararse frente al mundo, pensando en que el mundo no es tal como yo lo veo a partir de como yo lo vivo, sino que bueno, esa es mi realidad, pero hay muchas realidades y eso, digamos, nos va a hacer convivir y nos va a hacer a todos mucho más empáticos con respecto a cualquier tipo, digamos, de diversidad, no solamente hablando de la discapacidad. Entonces es más una cuestión de humanización, de que es mucho pedir en la sociedad en la que estamos viviendo, todos al tiempo apurados y tan preocupados y con tantas necesidades y tantas urgencias, pero bueno, detenerse un momento y ampliar la mirada y pensar y reconocer las diversidades. Claro. Y en la segunda parte del informe entrevistaste al arquitecto y profesor Juan Alegre de la Cátedra Electiva de Inclusión Arquitectónica, ahí de la Facultad de Arquitectura de Rosario. ¿Qué buscabas con ese testimonio y cuál fue el aporte en particular? Sí, mira, justamente como decía al principio, hablar de accesibilidad tenés un montón de cosas, podríamos abarcarlo desde lo jurídico, desde los derechos humanos, desde las leyes, desde lo conceptual, lo teórico, pero bueno, ¿cómo abordarlo para que genere otro conocimiento, digamos, más de lo que ya sabemos? Entonces empezamos a indagar, a ver qué cuestiones de la arquitectura, específicamente acá en Rosario, abordaban este tema. Hay mucho material, incluso hay un manual para la accesibilidad de la municipalidad que se puede descargar fácilmente, etcétera. Y bueno, entre indagando nos aportaron esta información sobre esta cátedra y nos parecía interesante saber de qué se trataba, cómo abordaba, y lo que más nos llamaba la atención es que sea una electiva, o sea, una materia que no es obligatoria en la currícula. Claro, ¿vos qué análisis haces de que sea electiva esa cátedra? Y la verdad es que nos hace sentir, desde mi lugar y desde mi trabajo con respecto a la discapacidad, me hace sentir muy mal, ¿no? Porque Claro. La Facultad de Arquitectura, en términos de electiva, tiene una oferta impresionante y todas muy buenas. Entonces, hay que elegir. Entonces, lo que sucede generalmente, la experiencia y lo que a mí me dice es que quienes estamos en el ámbito y nos interesamos por todas las problemáticas de la discapacidad es porque tenemos una cercanía con respecto a la discapacidad. Tenemos un familiar o somos una persona con discapacidad, etcétera. Entonces, bueno, si no logramos ampliar ese interés, digamos, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Pero bueno, lo que nos sorprendió al hablar con el docente es que
que no todos los alumnos que están cursando la carrera, que este año me comentó que aumentó la matrícula por suerte, tienen alguna cercanía con la discapacidad. Entonces eso es muy interesante y muy importante. Aprovechamos también, Jor, tu mirada como docente, además de la periodística, sacando exclusivamente de arquitectura. ¿Cómo ves la importancia de que los planes de estudios contengan estas perspectivas de inclusión que vos mencionabas? Sí, es muy, muy importante. Hay un concepto que ahora también está apareciendo mucho en el debate y en la conversación con respecto a la discapacidad, que es lo universal. Digamos, empecemos a pensar todo lo que hagamos de manera universal. Entonces así no vamos a tener que estar adaptando, ni reformulando nada, ni tirando abajo a nada para volver a construir. Entonces, lo que está hecho, bueno, trabajemos en eso y veamos cómo se puede conservar lo que está hecho y también hacerlo accesible, pero lo que vamos a hacer, empecemos a pensarlo en términos universales. Lo principal en educación es empezar a planificar en términos universales, es decir, pensar en que yo puedo tener alumnos sin saber que efectivamente los voy a tener, ¿no? Claro. Porque lo que nos pasa a los docentes es que llegamos a la escuela y nos encontramos con que tenemos un alumno con una discapacidad. Uy, yo que planeé un paseo a tal lugar, ahora cómo hago, cómo se moviliza, quién puede ir solo, no, bueno, no, empecemos a pensar desde el principio de año, cuando planificamos, en todas estas cuestiones. Claro, para que no sea un impedimento, digamos. Para que no sea un impedimento y para que después no hay un error muy grave que se comete en educación, que es la adaptación. La adaptación no sirve, la adaptación de contenidos no va. Es algo que lo único que hace es segregar más a los alumnos. Claro, profundizar. Claro, porque entonces yo estoy quitándole la posibilidad de conocimiento y estoy a la vez también estigmatizándolo cuando tienen todas las posibilidades, digamos, como cualquier otra persona. Entonces, bueno, creo que hay que pensar en eso, en planificaciones universales, en la que yo tenía una docente en inclusión educativa que siempre decía una frase que es: lo que sirve para uno sirve para todos, digamos. Si yo pienso en esa diversidad y planifico para esa diversidad, entonces va a servir para todos. Claro. Jorgelina, ¿nos puedes adelantar cuál va a ser la siguiente parte de este informe de la ruta de la inaccesibilidad, o eso todavía no se puede decir? Sí, se puede decir. Bueno, la tercera parte va a ser la experiencia en primera persona, que es de Franca, una chica que tiene discapacidad visual, que nos va a contar entonces cómo fue su recorrido. Ella hizo 2 carreras, una en el Instituto en el INSET 18, bibliotecología, y después hizo una licenciatura en Humanidades. Entonces eso es interesante porque nos va a abrir el campo también de la accesibilidad justamente a lo digital, que es algo que ahora estamos empezando a pensar obligadamente también por la cuestión de la pandemia, pero bueno, entonces ahí vamos a tener esa experiencia y esa voz en primera persona. Bien, perfecto. Muchas gracias, Jorgelina, por el adelanto y por la comunicación también. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, un abrazo grande. A todos. Un beso. Bueno, ahí pasó Jorgelina Gauna, decíamos, periodista, docente, directora del portal Disticia, se especializa en comunicación con perspectiva en discapacidad y género, contándonos sobre esta segunda parte del informe, la ruta de la inaccesibilidad.